el recorrido en los árboles. Bien, vamos a ver entonces cómo se hace ahora con una estructura de árbol para, por ejemplo, mostrar todos los datos en orden que tiene este árbol. Entonces, supongamos que lo que queremos es mostrar en orden ascendente los datos que tiene este árbol. El recorrido es preferentemente recursivo porque la estructura es recursiva. Es decir, nosotros podríamos hacer un algoritmo iterativo en vez de recursivo para mostrar los datos de este árbol. Ahora, al ser una estructura recursiva, como pasa también con las listas, es conveniente que el algoritmo con el cual resolvemos también sea recursivo. Esto es simplemente por simplicidad en la solución. Vamos a ver que este algoritmo es muy fácil y en cambio un algoritmo repetitivo, iterativo para esto sería un poco más complejo. ¿Sí? Como es el caso o el código para recorrer este árbol y mostrar sus datos en orden ascendente. Bien, tendríamos un procedimiento, lo llamamos mostrar datos y pasamos el puntero inicial. En este caso pasaríamos este puntero. ¿Sí? Pasamos este puntero y queremos imprimir este árbol, pero en orden. Entonces no podemos imprimir el 22 hasta tanto no hayamos impreso todos los menores que están de este lado. ¿Sí? Entonces, ¿qué decimos? Bueno, si este puntero no es nil, ¿qué hacemos? Primero tenemos que imprimir todo esto. Por lo tanto, lo que hacemos es, invocamos de nuevo al mismo procedimiento con el puntero a menores, es decir, con este puntero. Este procedimiento va a ejecutarse, va a imprimir todos estos datos, ya veremos cómo, y después va a volver. Cuando vuelva, muy bien, ahí sí imprimimos el número que tenemos acá, que va a ser el 22. Después de imprimir este 22, en forma seguida, justamente lo que hacemos es invocar de nuevo al mismo procedimiento, pero ahora con los mayores, es decir, con este puntero. Este procedimiento entonces acá se va a encargar de imprimir todos estos datos. Entonces, imprimir en orden ascendente este árbol es preguntar si es nil y si no es nil, imprimir primero los menores, después el nodo y después los mayores. Al imprimir los menores estoy invocando de nuevo con este puntero. ¿Sí? Invocar de nuevo con este puntero es, si no es nil, cosa que es cierto, no es nil, imprimir primero los menores de él. Los menores de él, de este número, este sí, es nil. Por lo tanto, los menores de este va a ser invocar de nuevo al mismo, pero con puntero nil. Al ser puntero nil no va a imprimir nada. Como no imprime nada, vuelve y ahí sí imprime el 14, que va a ser el primer número que va a imprimir. Después de imprimir el 14, lo que hace es invoca a mostrar datos con mayores. Va a ir con este puntero. Va a estar con este puntero. Lo primero que va a hacer es va a preguntar si es nil, no es nil, y va a ir a imprimir con este puntero. Este puntero es nil, por lo tanto no hace nada. Después de eso imprime el 18. Y después de eso va a imprimir con este puntero. Este puntero no es nil, así que sí entra y va a imprimir con este puntero. Este puntero es nil, no imprime nada. Después imprime el 19. Y después de eso va a imprimir los mayores con esta invocación. Estos mayores no los va a poder imprimir porque es vacío, es nil, perdón. Al ser nil no va a hacer nada, va a terminar y ahí acaba de terminar todo este subárbol. Al terminar todo este subárbol, lo que hace es vuelve al código que lo había invocado, que estaba en esta posición. Imprimió todos los menores y va a imprimir el número. ¿Cuál es el número? El 22. Y después sigue con el otro subárbol. Así, este código, que es sumamente simple, permite imprimir en forma ascendente los datos de un árbol, cualquiera sea su tamaño. ¿Sí?
Ahora, ¿qué pasa si queremos imprimir este mismo árbol, pero ahora en forma descendente? Si el orden que queremos es descendente, ¿cuál es la diferencia en el código? Si vemos el código, notaremos que su estructura es muy similar, por no decir idéntica. La única diferencia es que hemos invertido el orden en que ponemos estas dos invocaciones. Cuando queríamos imprimir en orden ascendente, primero invocábamos a imprimir los menores, después imprimíamos el número y por último los mayores. Ahora hacemos al revés. Primero invocamos los mayores, después el número y después los menores. Es decir, que este código dice que cuando voy a imprimir con este puntero, primero va a imprimir todo este subárbol, después imprime este número y después imprime este subárbol. Entonces, al imprimir primero este y en forma recursiva va a ser lo mismo. Primero va a imprimir todo este subárbol, después este número y después este subárbol. Lo mismo va a ser acá. Va a tener este subárbol va a ser lo que primero va a imprimir, es decir, el 58. Después de eso va a imprimir el 46. Después de eso va a imprimir el 44. Ahí terminó de imprimir todo este subárbol y entonces después de imprimir todo este subárbol va a ir a imprimir el nodo que lo invocó, que era el 35. Después del 35 irá a imprimir el subárbol más chico, que es el 29. Y así sigue en forma descendente. Es decir, el solo cambio o inversión entre los mayores y menores hace que este recorrido, este procedimiento permita imprimir en orden ascendente o descendente sin ningún tipo de problema.